Dios le bendiga, Dios le guarde. En esta ocasión, aleluya, queremos hablar en este momento de reflexión bajo el tema el hablar en lenguas. Amén. Esto es un tema que queremos hablarlo ya que pues hemos pues recibido algunos, diría yo, si pudiera decir algún tipo de crítica hemos recibido en cuanto al tema de hablar en lengua. Hay personas, amén, a través de las redes sociales que se prestan para de alguna forma, pues criticar o hablar mal en cuanto a la iglesia cristiana pentecostal, la iglesia, que habla en lenguas. Nosotros somos una denominación, amén, que creemos en la manifestación de hablar en lengua y estamos, pues recibiendo algún tipo de crítica, amén, respecto a cómo es que se manifiestan las lenguas en nuestra denominación pentecostal, amén. Nosotros los pentecostales pues, nos conocemos por el alboroto, por el corre y corre, el hablar en lengua, en danza y todo este tipo de manifestación, amén, de la cual estamos siendo atacados, amén, por ciertos individuos, amén, a través de las redes sociales, y queremos utilizar esta plataforma, amén, para defender un poco, amén, sobre la manifestación del Espíritu Santo, amén, y sobre este tema de hablar en lengua, amén. Y lo primero que queremos comenzar diciendo es, amén, que hay diferentes momentos en los cuales pueden ocurrir este tipo de manifestaciones, y entendemos que el apóstol Pablo dejó establecido un orden de cómo es que debe de operar. En esta ocasión queremos hablar sobre la manifestación del Espíritu Santo en cuanto a la lengua. Y lo primero que queremos decir es que la manifestación del Espíritu Santo es algo que, aunque Pablo ha dejado establecido ciertas normas y ha dejado establecido ciertas doctrinas en cuanto al hablar en lengua, queremos dejar en claro que el Espíritu Santo hace como quiera, amado, y nosotros, no somos quienes para poner en tela de juicio ciertas manifestaciones. Sí es verdad que hay un consejo del apóstol Pablo en cuanto a las lenguas, pero siempre tenemos que entender, amado, que cuando se trata de la manifestación del Espíritu de Dios, tenemos que entender que tenemos que ser bien cuidadosos, ya que esto es una línea finita y tenemos que tener mucho cuidado en lo que es blasfemar el Espíritu de Dios y lo que es blasfemar una obra que le pertenece al Espíritu Santo. Son muchas las críticas que se reciben en cuanto al hablar en lengua en la iglesia cristiana pentecostal. Nos llaman alborotosos, nos llaman que estamos fuera de orden, nos llaman desordenados y un sinnúmero de cosas. Inclusive hay estudios y hay personas a través de live y utilizando esta plataforma para traer este tipo de críticas y ataques en cuanto a lo que nosotros creemos, amén. Pero yo quiero resaltar ciertos puntos, y es que, por ejemplo, cuando hay una manifestación del Espíritu Santo y una persona comienza a hablar lengua, todo esto hay que ponerlo en su orden. Hay que explicar esto de una forma, sencilla. Si una persona está hablando en lengua y en el momento que rompe a hablar en lengua está ocurriendo un momento donde se está predicando, el predicador tiene que tener el discernimiento, ¿sabe? Aquí en este asunto de la manifestación y el hablar en lengua es importante lo que es el discernimiento, para que no nos veamos corriendo el riesgo de juzgar un asunto sin el discernimiento del Espíritu. Es importante. Por ejemplo, si una persona está hablando en lengua y lo está haciendo en un momento donde está la predicación, no se considera un desorden, puesto que la persona está hablando en lengua. Yo creo que entonces el predicador, sea pastor o sea evangelista, debe darle lugar a que la persona termine. Entonces, donde se considera un desorden es cuando la persona, después que ha interrumpido el mensaje, no ha habido interpretación. Si no hay una interpretación, entonces ahí donde la persona entonces debe de guardar silencio, y entonces el pastor tiene entonces la obligación de continuar. Yo creo que no es un desorden, cuando la persona rompe la lengua en medio de un mensaje.
No es ahí donde está el desorden. El desorden está en cuando no hay intérprete después que hubo una interrupción. ¿Ve? Entonces ahí donde es importante que la persona que va a hablar en lengua, ¿verdad? Que haya un intérprete, o simplemente si la persona no tiene el don de interpretación o nadie se levanta en la congregación para interpretarlo, es ahí donde entonces la persona debe de guardar silencio para que entonces el pastor o el predicador puedan continuar. De no ser así, entonces sí puede ser considerado un pequeño desorden, puesto que nadie está interpretando y se está interrumpiendo un mensaje. Otra cosa es que cuando hay un devocional, cuando se está dando un devocional, donde se está cantando, se está adorando a Dios, se tiende casi siempre a ver de que comienzan personas a levantarse a hablar en lengua. En medio de una manifestación de adoración, ahí esto no se puede criticar, nadie puede juzgar, puesto que estamos en ese mover de adoración y cualquier cosa puede surgir. Ahora, dentro de este tipo de manifestaciones hay que siempre tener discernimiento. Número uno, porque puede ser el Espíritu Santo bautizando a una persona, como puede ser una manifestación demoníaca, porque no todo el que danza y habla en lengua es de Dios. Hay que tener discernimiento para entender qué es lo que está ocurriendo, si es Dios bautizando o si es una persona bajo una manifestación negativa. También se ha visto el caso donde dentro de estas manifestaciones lo que está ocurriendo es una reprensión. Esto tiene que ver más cuando la persona está danzando, se está revolcando. A veces este tipo de manifestaciones tiene que ver con reprensiones muchas veces, o mejor dicho, a veces tiene que ver con reprensiones. Número uno, puede ser una reprensión de Dios. Número dos, puede ser una persona recibiendo una manifestación. Acuérdense que estamos hablando de la manifestación del Espíritu y el hablar en lengua. En este caso en particular estoy hablando de lo que es la manifestación. Cuando una persona de momento sale danzando, pueden ser tres cosas: el Espíritu Santo manifestándose en la persona. Número dos, puede ser una reacción demoníaca, o también puede ser una reprensión de Dios mismo hacia la persona. Pero cuando se trata de hablar en lengua dentro de un culto de adoración, ahí pues necesariamente, como se está adorando, se está cantando, ahí pues pueden comenzar a surgir muchas personas hablando en lengua, y no necesariamente tiene que haber interpretación, puesto que se está dando en un momento de adoración. Y dentro de ese momento de adoración, cuando una persona rompe a hablar en lengua, la persona entonces se está edificando a sí misma, y si verdaderamente es un mensaje que Dios quiere dar en medio de esa adoración, entonces esa persona tendrá que interpretarlo luego que la adoración termine. De lo contrario, pueden haber 5 o 6 personas hablando en lengua dentro de un mover de adoración y no hay que interpretarlo, puesto que están en ese ambiente. Y es imposible que entonces, bajo el ruido de la música y todo eso, se logre entender lo que está pasando en cuanto al hablar en lengua. Ahí ya es un caso diferente, porque ahí puede surgir diferentes tipos, ¿verdad?, de personas hablando en lengua y bajo el alboroto, y, ¿verdad?, o bajo la adoración de la música y todo eso. Obviamente pues ahí pues no hay que interpretar. Pero si verdaderamente Dios quiere dar un mensaje, entonces la persona, ¿verdad?, cuando termine pues el momento de adoración, entonces tiene que levantarse y dar la interpretación. Ya estos son diferentes sucesos de la cual estoy hablando, en la cual pueden surgir estos momentos de hablar en lengua. Mencioné primero cuando se interrumpe una predicación y una persona está hablando en lengua, se le da el paso, pero tiene que interpretarlo. De lo contrario, se puede considerar que es un desorden, puesto que no se está interpretando y simplemente está interrumpiendo el mensaje. Ahora estoy hablando de la adoración, cuando se adora al Señor dentro de ese momento de ruido, de música. Ahí pueden surgir muchas personas hablando en lengua y no necesariamente hay que interpretarla, puesto que Dios puede estar tratando simplemente con la persona. Y si verdaderamente hay un mensaje detrás de todo esto, entonces en el momento que se termina la música, entonces Dios levantará a la persona para que continúe, y obviamente pues la terminará interpretando. Otro de los momentos en los cuales se tiende a hablar en lengua, que también puede considerarse un desorden, es cuando se está orando, cuando hay un momento de oración, un momento de intersección que se está orando. Si una persona interrumpe el culto de oración, es importante que interprete, porque si comienza a hablar en lenguas
en voz alta, pero nunca hay una interpretación, entonces esto se considera como desorden, puesto que está distrayendo el culto de oración para traer ¿verdad? Esta manifestación de lengua, que no es que no sea Dios. Donde se convierte en un desorden es cuando la persona no tiene control de bajar el volumen, si no la va a interpretar. Y si no se levanta nadie interpretando, entonces la persona tiene que bajar el volumen. Cuando una persona habla en lengua, no significa que la persona, cuando está en esa manifestación, no significa que pierde el control donde no sabe lo que está haciendo. No, la persona sabe lo que está haciendo, y puesto que sabe lo que está haciendo, si no tiene el don de interpretar las lenguas, entonces tiene que entonces bajar el volumen, y la persona tiene la capacidad y tiene, ¿verdad? Está en su juicio cabal para hacerlo, porque una persona que recibe la manifestación del Espíritu Santo nunca pierde el control. En el primer momento que la Biblia nos registra, ¿verdad? Que hubo esta manifestación del Espíritu Santo, que empezaron a hablar en lengua, fue en el libro de los Hechos, una promesa que Cristo dijo, cuando Cristo dijo que el que cree en su nombre echará fuera demonios, pondrá manos sobre los enfermos, y mencionó el que hablaría en nuevas lenguas. Esto ocurrió en el día del Pentecostés, y vemos que dentro de el bullicio que había y el hablar en lengua, otras nacionalidades que estaban presentes pudieron entenderla, porque ellos estaban hablando bajo ese idioma. Ahora, cuando una persona habla en lengua, esta persona puede estar hablando en lenguas angelicales, lo cual esto significa que está hablando donde solamente es un idioma celestial, donde solamente Dios puede comprender lo que la persona está diciendo. A veces la persona puede hablar en géneros de lengua, donde puede ser que hable bajo un idioma que, aunque no lo haya estudiado, pero lo esté hablando por el Espíritu, y una persona que esté hablando o que conozca ese idioma puede entenderlo, como ocurrió con los apóstoles en Hechos capítulo 2. Ellos comenzaron a hablar en otros idiomas de nacionalidades que estaban a su alrededor, y gente que habían allí lo entendían. Hay diferentes tipos de lenguas. Las angelicales son lenguas celestiales donde la misma persona no lo entiende, pero es el Espíritu Santo hablando directamente con Dios. Y este tipo de lenguas angelicales, Satanás y los demonios no lo pueden entender. Estos son lenguajes celestiales donde aquí Satanás ni los demonios pueden entender ese tipo de lenguaje. Pero cuando una persona habla manifestación de lengua y habla en otros idiomas, Satanás este tipo de idiomas pues obviamente pues los entiende. ¿Qué quiero decir con este corto mensaje hablando sobre las lenguas? Lo que quiero defender aquí es de que nosotros los pentecostales creemos en la manifestación de hablar en lengua, puesto que es bíblico, número uno. Lo que sí reconocemos es de que a veces se forman un poco de desorden, de la cual la iglesia debe ser doctrinada, debe ser enseñada en cuanto a estos temas. Pero no hay nada de malo con hablar lengua, no hay nada de malo con darle esa libertad al Espíritu, no hay nada de malo, al contrario, estamos llamados a hablar en otras lenguas, estamos llamados a guerrear en el mundo espiritual con lenguas, gemir en lengua, estamos llamados a usar esta arma poderosa de la cual es el hablar en lengua. Esto es una arma poderosa, donde único se puede correr el riesgo de crear un desorden en cuanto a este don es cuando no hay interpretación. Cuando no hay interpretación, y la interpretación mayormente se necesita cuando es público, cuando se está alzando la voz en lengua y los demás alrededor no entienden lo que la persona está hablando. Pero si uno está orando solo, en privado, y uno rompe a hablar en lengua, obviamente pues no necesariamente uno tiene que entender lo que está sucediendo, puesto que es el Espíritu intercediendo por nosotros. Así que espero que este corto video saque de duda alguna persona que esté en contra de lo que nosotros creemos, o de alguna persona que sí crea en el hablar en lengua, pero que no haya tenido muy en claro sobre cómo es que, ¿verdad?, que funciona esto. Pues le estamos, ¿verdad?, a través de este corto pensamiento, de esta corta reflexión, le estamos hablando, ¿verdad?, de que sí la manifestación del Espíritu está ahí, y en qué momento se puede convertir en un desorden y cómo trabajarlo, ¿verdad? Si de alguna manera no nos hemos dado a comprender del todo en este pequeño video, le pedimos que deje su comentario ahí y podemos hacer un
un estudio un poquito más profundo, pero en esta ocasión simplemente queríamos dejar unos detalles sobre este tema de la manifestación del Espíritu Santo y el hablar en lengua. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es su hermano, su amigo evangelista Dani Osorio.